Buenos días, familia. Hoy continuamos hablando acerca del Sermón del Monte en el libro de Mateo capítulo 7. Habíamos visto la semana pasada que respecto a las enseñanzas de Jesús, él estaba hablando acerca de no juzgar de manera inadecuada por las razones que el Señor nos refiere en este capítulo 7 en los primeros versículos. No es que esté prohibiendo juzgar, pero sí que debemos tener reparo en juzgar de manera inadecuada. ¿Por qué? Jesús nos daba tres razones. Porque también nosotros seríamos juzgados. Segundo, porque de la manera con que juzgábamos a las otras personas, igual íbamos a ser juzgados nosotros. Y lo tercero, porque el ser un criticón o un hipercrítico nos va a desacreditar para poder juzgar a otros. En otras palabras, no vamos a poder juzgar a otras personas de manera adecuada si somos unos criticones. ¿Por qué? Porque tendríamos que sacar primero este tronco que hay en nuestro ojo antes de poder mirar la paja de nuestro hermano. ¿Y cuál es ese tronco en este caso? Si soy un criticón, es sacarme justamente eso, el dejar de ser criticón. Me saco ese tronco y recién voy a poder ver y ayudar a mis hermanos para poder sacar la paja del ojo ajeno. Ahora, después de haber visto todas estas razones, podría quedar la sensación de que, como es una advertencia tan seria acerca de no juzgar de manera inadecuada, podríamos quedarnos con la sensación de mejor no juzguemos nada. Que es mejor, si es que es tan severa y la advertencia es tan grande, mejor entonces no juzguemos nada y bueno, dejemos pasar todo. Y bueno, si veo algo solo cierro los ojos. Pero no, justamente para poner el equilibrio, inmediatamente el Señor nos da un mandato y ese mandato es a juzgar de una situación, es a juzgar una situación bastante severa. ¿Y para qué? Para justamente mantener el equilibrio y no nos vayamos al otro lado. Ni juzgar inadecuadamente, ni dejar pasar todo sin juzgar nada. El Señor nos manda a juzgar el carácter de personas, juzgar a las personas, para que nosotros podamos saber cómo actuar en determinadas situaciones. Veamos, Mateo capítulo 7, verso 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ok, entonces es un mandato claro, no den lo santo a los perros, no echen vuestras perlas delante de los cerdos, ¿no? Son mandatos claros y al ser mandatos claros necesitamos nosotros definir bien qué significa esto en el contexto que el Señor está hablando. Por cierto, es un pasaje eh, que no es un favorito para predicar. Es un pasaje bastante duro y que creo que ningún predicador le gusta coger solo este versículo para poder predicarlo. Pero está ahí, es un mandato claro y necesitamos nosotros conocerlo para poder cumplirlo, si no, no vamos a poder hacerlo. Ok, entonces Jesús está hablando unas figuras para poder mostrarnos esto. Recordemos que el contexto es no debemos juzgar inadecuadamente. Inmediatamente dice no deis lo santo a los perros. Está hablando entonces de qué? De un juicio. Está hablando de un juicio, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Entonces, nos queda definir aquí quiénes son los perros, quiénes son los cerdos. Ok, en tiempos bíblicos, ¿no? Los perros no eran como los animalitos domésticos que tenemos el día de hoy. ¿No? Los perros no eran unas mascotas a las cuales se les podía acariciar y estar en nuestras casas, no. En los tiempos bíblicos, generalmente los perros eran animales salvajes, no eran domésticos. Eran animales carroñeros, ¿no? Eran animales que daban temor porque eran animales feroces, peligrosos, despiadados y obviamente causaban desprecio y repudio en la sociedad.
porque se asociaba justamente a lo inmundo, a que comían justamente de carne de personas muertas, ¿no? Y todo lo sucio, lo inmundo estaba ahí asociado. Por tanto, la figura del perro se asoció en la Biblia, ¿no? En los dichos de los hombres de ese tiempo, con las figuras de justamente el carácter violento de personas, ¿no? El carácter violento, despiadado de personas, ¿no? Se asemejaba a los perros, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 22, verso 16, dice, el salmista decía, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, ¿no? Entonces dice el Salmo, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Obviamente no se está refiriendo al perro como animal, sino a estas personas malignas, ¿no? Que le han rodeado, refiriéndose a estas personas malignas como perros. En Jeremías capítulo 15, verso 3, dice, el Señor está enviando juicio a Israel y dice, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice, espada para matar, perros para despedazar y aves del cielo y de las bestias para devorar y destruir, ¿no? Dice perros para despedazar, porque justamente así es como se le veía a los perros, ¿no? Animales carroñeros, feroces, ¿no? Malignos, que solo estaban ahí para despedazar, ¿no? Y entonces esa era la idea. Pero también es asociado con lo inmundo, con el pecado, ¿no? En Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces se asocia a la necedad también de los hombres. Por tanto, el perro era un animal que simbolizaba lo bajo, lo vil, lo inmundo, ¿no? Y esta entonces es la idea que se tenía de perro, ¿no? Cuando ellos oyeron. El cerdo igualmente era un animal considerado inmundo, semisalvaje, que comía solo la basura. Es más, al cerdo no se le podía comer en Israel por la ley. Y era considerado así, ¿no? Entonces, dos animales inmundos que justamente nos quieren eh, hacer ver, ¿no? De qué tipo de personas estamos hablando, ¿no? Personas inmundas, personas con un carácter de este tipo, ¿no? Y ahora Jesús usa otras dos figuras, ¿no? Las otras dos figuras son lo santo y las perlas, ¿no? Las perlas son preciosas, son como piedras preciosas, ¿no? Aún en ese tiempo se valoraba bastante las perlas, ¿no? Entonces era algo preciado, era algo valorado, ¿no? Las perlas. Y obviamente como una joya era absurdo lanzarlas a los cerdos, porque los cerdos, ¿qué van a hacer? Solo las van a pisotear, no las van a comer, las van a pisotear y se va a malograr el buen uso que se podía dar a esas joyas. Lo santo, respecto a lo santo, ¿no? La Biblia nos enseña que lo santo es algo que ha sido apartado para Dios, ¿no? Algo que ha sido consagrado para Dios, algo que tiene que ver con Dios mismo, ¿no? Entonces, todo esto es una figura que el Señor está usando para darnos este mandato, ¿no? A nosotros. Ok, entonces nos está diciendo que no demos lo santo, no demos aquello que es sagrado, aquello que ha sido separado para Dios a los perros, personas malignas, violentas, ¿no? Inmundas de este tipo. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. De nuevo, no den lo precioso, lo de gran valor, lo de gran estima, delante de animales inmundos, semisalvajes, ¿no? Porque, ¿qué van a hacer? Porque estos animales solo están buscando comida. Y al ver que las perlas, ¿no? Ni esto santo que tú le puedes dar es comida, la van a pisotear, ¿no? Y probablemente se van a enojar contigo y te van a despedazar, ¿no? Ok, entonces el cerdo ve que no es alimento, el perro ve que no es alimento y se vuelve a ti y te va a despedazar por no darle lo que ellos quieren. Entonces esa es más o menos la idea del,
de la figura que Jesús está usando en cuanto a perros, cerdos, lo santo y las perlas. Entonces, ya que entendemos más o menos el simbolismo en cada una de estas figuras, la pregunta es, ¿cuál es la enseñanza que Jesús nos da? ¿Cuál es la enseñanza aquí acerca de en esta parte del Sermón del Monte, ¿no? Recordemos, dice, no hagas juicios injustos, no hagas juicios a priori, pero inmediatamente dice, no des lo santo, refiriéndose a qué? Refiriéndose a las verdades consignadas en las escrituras, refiriéndose a las perlas que hay en las escrituras, a la verdad valiosa de las escrituras. No la entregues a los perros, no le entregues a los cerdos, porque hay hombres que al escuchar la palabra de Dios, ¿qué van a hacer? Al escuchar la prédica y la palabra de Dios, se burlan. Hay hombres que blasfeman, ¿no? Cuando empiezan a escuchar de la palabra de Dios, se burlan y empiezan a pisotear el evangelio, se burlan del evangelio, y de estas personas justamente nos está hablando el Señor, ¿no? De personas que escuchan el evangelio, se burlan del evangelio, pisotean el evangelio, insultan a el Señor, ¿no? Entonces, y sí, seguramente hemos encontrado así muchas veces, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado personalmente, o también los escuchamos de repente por la radio, por la televisión. Entonces, en medio de toda esta situación, ¿no? El Señor nos dice que debemos aprender a definir quiénes son los perros, quiénes son los cerdos. Ojo, pero tenemos que hacer un juicio justo. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo estas personas cómo reaccionan ante el Evangelio? La única manera es cuando nosotros los exponemos ante el Evangelio. En otras palabras, cuando nosotros les predicamos de la palabra de Dios, después no hay otra manera de poder juzgarlos previamente. Seguramente nos ha pasado de personas que las hemos visto y por su carácter, por su forma de vivir, en nuestra mente nos hemos hecho una idea y decimos, no, esta persona seguramente no me va a recibir el Evangelio, seguramente esta persona va a rechazar el Evangelio. Pero cuando empezamos a compartirles en el Evangelio, son personas bastante receptivas, que están escuchando el Evangelio, que quieren más del Evangelio, y algunos se convierten al Señor. Por otro lado, hay personas a las cuales en nuestra mente sacamos una conclusión a priori y decimos, bueno, esta persona seguramente sí me va a querer escuchar, sí es una persona que normalmente escucha, es una persona que inteligente, que seguramente me va a aceptar el evangelio. Y cuando vamos nosotros a hablarles acerca del Señor, son personas que rechazan el evangelio, son personas que se molestan inclusive cuando nosotros estamos hablándoles el evangelio, son personas que después que escucharon se burlan del evangelio, se burlan de nosotros, empiezan a insultar a Dios, ¿no? Empiezan a blasfemar. Y entonces encontramos estos dos grupos grandes de personas. Por tanto, no podemos nosotros diferenciar, ¿no? Diferenciar a estos dos grupos de personas a priori, sino la única manera es que tenemos que compartirles el evangelio, ¿no? Y este grupo de personas, ¿no?, que rechazan el evangelio de esa manera muestran inclusive su carácter agresivo hacia aquellos que llevan el evangelio, ¿no? Y responden de una manera agresiva al evangelio. A este grupo de personas que al recibir el evangelio se comportan como perros, se comportan como cerdos, ¿no? Se comportan como personas que rechazan el evangelio, pero no solo lo rechazan, sino sale su conducta violenta, se comienzan a burlar, se comienzan a blasfemar y se ponen agresivos contra el mensaje, agresivos contra el que lleva el mensaje. A este grupo de personas, ¿no?, que serían los catalogados como los perros, como los cerdos, la instrucción es no deis lo santo, no llevar el evangelio a este grupo de personas.
Me puede decir, pero hermano, ¿cómo va a decir eso si la Biblia dice que debemos llevar el Evangelio a toda criatura? Así es. Y debemos llevar el Evangelio a toda criatura. A toda persona debemos llevar el Evangelio. Pero la respuesta que obtenemos nosotros es diferente en cada grupo de personas. Y cuando hay una respuesta de esta magnitud en un grupo de personas, a este grupo de personas el Señor dice, ya no le lleves el Evangelio. Pero por eso mismo, antes de poder catalogar de esta manera, tenemos que hacer un justo juicio. Por eso es que previamente el Señor nos habla de hacer un justo juicio para que a priori no nos dejemos llevar por nuestras impresiones, no nos dejemos llevar por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros creemos, sino que tenemos que escuchar, ver y de esa manera recién poder catalogar a esta persona que tenga una actitud como estos perros, como estos cerdos que la Biblia nos habla. Entonces, una vez más, ¿tenemos que llevar el Evangelio a todos? Sí, tenemos que llevar el Evangelio a todos. No podemos discriminar a nadie, no podemos hacer un juicio a priori y decir, no, esta persona seguro me va a rechazar, esta persona seguro se va a tornar violenta. No, tenemos que llevar el Evangelio a todos. Pero cuando llevamos el Evangelio, va a haber un grupo de personas que responde de esa manera, con burla, y no solo con burla, sino violentamente, ¿no? Hacia el Evangelio y hacia las personas que llevan el Evangelio. Esto no es algo nuevo, pues Jesús también nos lo hizo, nos los hace ver en otros pasajes. En Mateo capítulo 10, verso 14, cuando mandaba a sus discípulos a predicar el Evangelio, les dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere sus palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces dice, si no les quieren recibir, si no oyen sus palabras, se tornan violentos para con ustedes. Entonces ya, salgan de esa casa o de esa ciudad, porque de repente los van a corretear, los van a perseguir, salgan de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies y dice, el juicio será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ok, esa es la instrucción que Jesús les da también a ellos. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 44, dice, cuando Pablo iba a una ciudad, iba y buscaba las sinagogas, predicaba a los judíos, ¿no? Y a otros que requieran escuchar, que quieran escuchar acerca de la salvación. Pero cuando estos empezaban a tornar agresivos, violentos, querían matarlos, Pablo tenía que ir a otra ciudad a seguir predicando el evangelio. Miren, dice esto en Hechos capítulo 13, verso 44, dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Miren, casi toda la ciudad. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, ¿no? O sea, se oponían, no solo eso, sino contradecían lo que decía Pablo y empezaban a blasfemar, empezaban a insultar, ¿no? A Dios. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, les dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo? De nuevo, Pablo no es que iba a una ciudad y decía, estos son unos judíos y estos rechazan el evangelio, así que yo no les voy a predicar a ellos, solo me voy a los gentiles. No, Pablo siempre buscaba al lugar donde iba una sinagoga para predicar a los judíos. Les predicaba a los judíos y como en este caso no solo los judíos, sino había muchos gentiles, estaba casi, dice, toda la ciudad escuchando ahí la palabra de Dios. Los judíos se llenaron de celos y comenzaron a rebatir, no solo rebatir, o sea, el origen de esto era los celos, ni siquiera eran sus dudas reales, no eran sus preguntas, sus inquietudes reales acerca de lo que Pablo estaba predicando, sino lleno de celos. Estaban celosos. ¿Qué empezaron a hacer por celo?
contradecían todo, comenzaron a blasfemar, comenzaron a insultarles, ¿no? Se empezaron a tornar violentos. Entonces Pablo y Bernabé dijeron, bueno, era necesario que se hable a ustedes primero el Evangelio. Pero ya que ustedes desechan la palabra, ya que ustedes no se consideran dignos de la vida eterna porque están rechazando esta palabra, se están comportando como perros, como cerdos, entonces lo santo no se da a los perros. Dice, he aquí nos volvemos a los gentiles, ¿no? Y entonces el evangelio se iba hacia los gentiles, ¿no? Entonces es un mandato que Jesús mismo les enseñó a sus discípulos. Es un mandato, un principio que Pablo mismo lo aplicó. Y en Proverbios capítulo 9, verso 8, nos da una idea también acerca de esto. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Dice, no reprendas al escarnecedor, no reprendas al que se burla. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vas a conseguir? ¿Vas a conseguir que te aborrezca? ¿Vas a conseguir que cambie su vida? No. Vas a conseguir que te aborrezca, ¿no? No reprendas al escarnecedor. No estés ahí tratando de llevarle la palabra a alguien que está burlándose del evangelio, porque no lo va a escuchar. No lo va a escuchar, pero pastor, es que la Biblia dice que debemos llevar el evangelio a toda criatura. Sí, y llevémosle, pero ya obtuviste la respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Es que se está burlando, y no solo se está burlando, está siendo violento en su hablar, violento en su actuar contra el evangelio, contra tú que le estás llevando la palabra. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Si no, te va a aborrecer, se te va a tornar violento contigo, y eso es lo que no quiere el Señor. ¿Ok? Entonces uno puede decir, pero ¿cómo es que Dios va a decirnos que no, no les compartamos la palabra de Dios a estas personas? Pero así es. Así es. Y esto es parte justamente del juicio, ¿no? Que Dios trae a estas personas violentas, a estas personas que blasfeman, que se burlan del evangelio, ¿no? Les quita la palabra de Dios para que solamente acumulen ira para el día de la ira, ¿no? Como decíamos en otras oportunidades. Por tanto, al compartir nosotros el evangelio, a los a las personas que reaccionan no queriendo escuchar el evangelio, blasfemando el evangelio, burlándose de las verdades de Dios, ¿para qué llevarles el evangelio? ¿Para qué darles de comer más carne, como se dice, ¿no? Son burladores, personas que blasfeman, que hablan tonteras acerca del evangelio. ¿Para qué vamos a llevarles, ¿no? Y esto obviamente primero nosotros nos hace ver que tenemos que aprender a discernir el carácter de una persona, a poder catalogar la persona en base a las respuestas, en base al fruto que da, no a la intención, sino en base al fruto que está dando, para que nosotros podamos saber, inclusive tener claro cuándo, dónde, cómo compartir el evangelio, ¿no? Por ejemplo, este principio nos ayuda a poder entender preguntas como, ¿y si estamos en un bar y en un barrio me levanto a predicar el evangelio ahí a todos? Entonces, ¿qué voy a encontrar ahí? Lo más probable es que haya un grupo que tal vez me quiera escuchar, entre comillas, porque en medio de su borrachera no me va a escuchar. Pero sí, hay algunos ebrios que tal vez puedan escuchar, se pongan a llorar, se pongan a sentir culpables, pero solo eso va a quedar ahí. Y hay otro grupo que seguramente también rechazará, se burlará de nuestras palabras y se tornará violento, y es probable que reaccionen contra el predicador. Entonces, ¿para qué llevar lo santo a los perros? ¿Para qué llevar la perla delante de los cerdos? Pero pastor, es que vamos nosotros cuando llevamos el evangelio de esa manera sufrimos persecución. Y sí, la Biblia dice que nosotros vamos a sufrir persecución por causa del evangelio. Pero la Biblia no nos dice que debemos buscar
esas persecuciones, que nosotros no debemos buscar esas situaciones sin necesidad. Habrá el tiempo, habrá el tiempo, y si nos toca vivir el tiempo en que nos persigan por causa del Evangelio, amén, gloria a Dios. Pero la Biblia no nos dice que debemos nosotros buscar de manera no sabia que se tornen violentos contra nosotros. Como decía, aún en los tiempos de la iglesia primitiva, cuando los evangelistas, los apóstoles iban a un lugar, la gente se tornaba violenta y tenían que salir a escondidas a veces de la ciudad donde estaban a seguir compartiendo el evangelio a otros lados. ¿Ok? Entonces, no se trata de buscar esas situaciones sin necesidad. Y esto es lo que este principio nos dice, que no debemos dar lo santo a los perros, que no debemos dar la perla delante de los cerdos. Y esto nos hace pensar también que el Evangelio o la prédica del Evangelio no es algo mecánico, no es algo que simplemente voy a dar a todo el mundo a diestra y siniestra y y algo memorístico. No, tenemos que aprender a discernir el carácter de una persona, tenemos que aprender a discernir la necesidad de una persona, porque el mensaje va a ser el mismo, pero el énfasis va a ser diferente, ¿no? El énfasis va a ser totalmente diferente. Jesús mismo, cuando le habló del Evangelio a Natanael, fue totalmente diferente cómo abordó el mensaje eh, con la mujer samaritana, por ejemplo. Es el mismo mensaje, es el mismo Evangelio, pero entendiendo la necesidad, las situaciones de las personas, les habló el Señor. Aplicando este principio a nuestras vidas, entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿no? El salir a las calles a predicar el Evangelio con un parlante a alto volumen, por ejemplo, de nuestros carros. ¿Qué tan adecuado es? ¿Qué tan adecuado? ¿Qué respuestas encontramos en las personas? ¿Hay algunas respuestas buenas? Sí, puede ser. Pero hay una gran mayoría que solamente se hace indiferente al Evangelio, se burlan del Evangelio, blasfeman el Evangelio. Y la pregunta ahí que nos hacemos es entonces, ¿de qué sirvió todo ello? ¿De qué sirvió? ¿Hubo buenos frutos en todo ello? Y eso nos debe hacer pensar, eso nos debe hacer meditar, porque a veces, en vez de ayudar a las personas, estamos haciendo solamente que ellos se burlen del Evangelio. Porque nos ven con nuestro parlante y estamos hablando ahí cosas acerca de la salvación, o de repente estamos llevando algunos carteles, algunos letreros que solo hacen que se burlen, ¿no? Que se burlen, que hablen mal de la iglesia, que hablen mal del evangelio, y eso no es nada sabio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los tiempos de Halloween, que muchas veces las iglesias salimos a compartir el Evangelio, de repente alguien puede llevar este un letrero que diga, ¿no? Si tus hijos participan del Halloween, se van a ir al infierno. Entonces, ese letrero, además de no tener un sustento bíblico, ¿qué es lo que produce? Solo produce una respuesta agresiva en las personas, porque un padre de familia lee esto y dirá, pues, ¿y estos locos qué cosas están hablando? Que si mi hijo participa de algo tan inocente, va a irse al infierno, están locos, estos ustedes son unos locos, y si es alguien más agresivo comienza a insultar, se burla del evangelio, se burla de la Biblia, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué logramos con ese tipo de actitudes? Nada. Nada. Entonces tenemos que aplicar este principio aún en esos momentos para saber qué es lo que necesitamos nosotros hacer. A veces cometemos el error inclusive de hablar a personas acerca de
de nuestra vida como iglesia, de nuestro testimonio, y provocamos que otras personas se burlen. A veces en nuestra emoción queremos contarle a alguien que sí, que yo ofrendé, y como ofrendé el Señor me bendijo de esta manera. Y encontramos burla en las personas, insultos, nos dicen que somos unos tontos por estar ofrendando, que nuestro dinero se lo agarra las autoridades de la iglesia, y empiezan ellos a insultar, a blasfemar, empiezan ellos a burlarse del evangelio mismo. ¿Y qué hemos logrado? Nada. ¿No? Entonces, esto nos enseña un poco a ser sabios aún en qué es lo que vamos nosotros a hablar, porque sí, el creyente necesita el evangelio, pero hay que tener cuidado porque hay cosas que solo podemos, que solo entre creyentes podemos entendernos. Y hay otras cosas que no van a entender los incrédulos, así es que ¿para qué echar las perlas a los cerdos? ¿No? Eh, y este principio es muy, muy claro, ¿no? Es muy claro, pero advertencia previa del Señor. No hagamos juicios a priori, debemos hacer un justo juicio. O sea, les predicamos el Evangelio, y una vez que les predicamos el Evangelio, ¿cuál es la respuesta que ellos tienen hacia el Evangelio? Ah, me rechazan, por tanto ya no vuelvo a hablarles. No, tampoco. No es así. Estamos hablando de esta conducta de perros, cerdos, es cuando ellos ya reaccionan violentamente. Es cuando reaccionan violentamente y ya no quieren saber nada del Evangelio, y nos insultan y insultan a las personas, ¿no?, que llevan el Evangelio, y ya no nos quieren escuchar más. Entonces debemos tener ahí claro que en esas situaciones probablemente sea necesario ya no volver a ir. Pero obviamente cada situación es muy particular, cada persona es muy particular. Estamos dando solo los lineamientos generales. Por eso el Señor decía, no echéis lo santo a los perros, no echéis las perlas a los cerdos. Ahora, a nosotros nos toca catalogar, juzgar qué personas son perros, qué personas son cerdos. Y ojo, también puede ocurrir que nosotros podemos hacer un mal juicio y podemos catalogar a alguien como que, esta persona rechaza el evangelio, por tanto ya no voy. Pero de repente otra X persona va y le habla el evangelio y esta persona se convierte. ¿Puede ocurrir eso? Sí, ocurre también con mucha frecuencia. Por eso es que previamente el Señor nos dice que debemos catalogar con justo juicio. Debemos catalogar qué es lo que le estamos diciendo, cómo estamos llevándole el Evangelio. ¿Estamos siendo sabios en llevarles el Evangelio? ¿Por qué la respuesta de esta persona a lo que yo le he dicho? De repente le he dicho algo malo, de repente le he dicho algo que en vez de ayudarle le ha provocado, ¿no? Esta respuesta. Si voy de repente a la casa de alguien y le toco la puerta y le digo, Señor, buenos días, usted lee la Biblia, y me dice, sí, más o menos, bueno, si usted no lee la Biblia se va a ir al infierno. ¿Y qué respuesta provoco? ¿Qué respuesta provoco? Provoco una respuesta obviamente agresiva, ¿no? Porque obviamente están viniendo a mi casa para decirme que me voy a ir al infierno por no leer la Biblia, y entonces obviamente voy a rechazar eso y voy a comenzar de repente a insultar a esa persona. No, tenemos que ser sabios de la manera como llevamos el evangelio. Por eso es que muchas veces necesitamos ir conociendo a la persona, conociendo sus necesidades, para que de esa manera poder llegar y poder llevar el evangelio a otras personas. La gran mayoría de nosotros hemos recibido el Evangelio porque algún conocido, alguien que conocíamos, nos mostró no solamente con palabras, sino con su vida el Evangelio. Y eso nos atrajo al Evangelio y empezamos a conocer más del Señor. Entonces necesitamos nuevamente entender y ser sabios de cómo llevamos el Evangelio. Ahora, también esto nos sirve para poder aplicar el Evangelio aún entre nosotros como creyentes. Tenemos que tener aún buen juicio para poder
compartir el evangelio entre nosotros, ¿no? Porque hay hermanos que tienen madurez, hay hermanos que no tienen madurez para poder escuchar el evangelio. En 1 Corintios capítulo 3, verso 1, por ejemplo, Pablo decía: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿no? Dice, no pude hablarles como a alguien, como a espirituales, porque todavía eran niños. Dice el verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andan como los hombres. Entonces dice, Pablo decía aquí, mira, yo quería hablarles de cosas espirituales, ¿no? Pero ustedes no son espirituales, sino son todavía niños, son carnales, están viviendo en sus carnes y por tanto les tuve que hablar así, de esa manera. Entonces igual, aun cuando hablamos entre creyentes, debemos ser sabios, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Y cómo vamos a hablar a esas personas? Hebreos capítulo 5, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, ya no quisieron escuchar, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿no? Una vez más, hay creyentes inclusive que son como niños que todavía, a pesar de que ha pasado el tiempo, ¿no? Dice, son inexpertos en el uso de la palabra, ¿no? No disciernen entre el bien y el mal, y entonces hay que saber hablarles, hay que ser muy sabios para poder hablar entre los creyentes, ¿no? Por ejemplo, alguien puede venir, ¿no? Hoy que las redes sociales están tan abiertas a muchas cosas, alguien puede haber escuchado un mensaje y puede decir, mire, yo he escuchado este mensaje, ¿no? En el internet acerca de una doctrina, de una doctrina X, entonces, ¿y esto por qué no se aplica? ¿Y esto por qué no se hace aquí? Entonces hay que saber cómo explicarle a esa persona que de repente lo que está escuchando no es adecuado. Hay que saber explicarle, hay que ser sabios, hay que conocer su situación, el por qué está teniendo esa, esas inquietudes la persona. Y como decía aquí Pablo, es un poco difícil de poder explicar realmente en cada situación, en cada caso solo se puede hacer. Pero tenemos que ser sensatos. Aún, aún la Santa Cena, que como conocemos debe ser solo para los creyentes, ¿no? A veces debemos tener cuidado de no dársela a los perros, a los cerdos, porque solo se van a burlar, solo van a pisotear el mensaje y esto no puede ser. Entonces, volviendo al libro de Mateo capítulo 7, verso 6, ¿no? En el libro de Mateo 7, 6, el Señor nos da esa advertencia, que nosotros no debemos dar lo santo a los perros, ni echar vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser prudentes? ¿Por qué no echar la perla de los cerdos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar? Dice, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, esto nos enseña dos cosas, ¿no? ¿Por qué es que tenemos que ser prudentes? ¿Por qué es que tenemos que discernir y saber a qué personas poderles llevar el evangelio en este caso? Porque dice, lo primero es que la verdad puede ser pisoteada, porque pueden pisotear esas perlas. Tú le das lo santo, esas perlas a los cerdos, a los perros, y como no es algo que comer, las van a pisotear, las van a enlodar, las van a pisotear, y esto no puede ser. Esto no es lo que desea el Señor,
¿no? Obviamente yo no voy a ir a una persona y le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Como tú eres un perro, entonces yo no te voy a dar el evangelio. No, no es así, sino que nosotros debemos saber catalogar a esa persona y entonces de esa manera puedo actuar, porque si yo sé, ya una vez le compartí, se burló esa persona, ¿no? Hizo tal burla, ¿no? Que me hizo avergonzar a mí y no solo ellos, sino se empezó a burlar del evangelio mismo. Entonces, la próxima vez que vaya, tengo que ir con mucho cuidado, porque sé que esa persona se burla, que esa persona rechaza abiertamente el evangelio y aún se torna violenta conmigo. Entonces, ¿para qué hacer que se pisotee la verdad de esa manera? Porque si yo valoro esa verdad, si yo valoro realmente el evangelio, cuán precioso es, no voy a darla para que la pisoteen. Y lo segundo, dice el Señor, porque no vaya a ser que se vuelvan contra uno y nos despedace. En otras palabras, no vaya a ser que nos ataquen sin piedad, ¿no? No vaya a ser que nos ataquen violentamente las personas. Por tanto, no debemos nosotros estar buscando eso de manera innecesaria. A veces queremos a personas que ya sabemos que van a rechazar el Evangelio, queremos nosotros seguir insistiendo en darle y darle y solo encontramos un rechazo y una agresión hacia nosotros como personas. Y eso debemos tener cuidado. Por tanto, ¿qué aprendemos de este principio muy importante? ¿Qué aprendemos? Lo primero es que el Señor obviamente está presuponiendo que todos nosotros como cristianos estamos deseosos de llevar el Evangelio. Estamos deseosos de compartir estas perlas del Evangelio a toda criatura. Y estamos llevando a toda criatura. Entonces, el Señor está presuponiendo eso. Y está diciendo, cuando encontremos estas reacciones y esta conducta frente al Evangelio, no frente a lo que nosotros creemos, sino frente al Evangelio, entonces ahí se aplica el principio. Pero si una persona no lleva el Evangelio a nadie, entonces obviamente este principio no va a ser para él porque esas perlas no la lleva ni a los santos. Entonces, y debemos tener claro la diferencia, porque alguien se puede agarrar a este principio y puede decir, ah, no, no, entonces yo catalogo a todos los que están acá como perros, entonces no llevo el Evangelio a nadie. No, tampoco no es así, porque una cosa es callar para no echar perlas a los cerdos y otra cosa es callar porque tenemos vergüenza del Evangelio. Y el Señor no está diciendo que tengamos vergüenza del Evangelio, sino el llamado aquí es a que una vez que hemos compartido el Evangelio, si la respuesta es así, entonces nosotros debemos ser sabios y saber cómo llegar al Evangelio, a estas personas con el Evangelio, si es que vamos a volver a compartir o no el Evangelio con estas personas. Lo segundo que aprendemos y que tenemos que aprender en base a este principio es saber evaluar el carácter de las personas, saber tomar un juicio acerca de estas personas. Y de esta manera nosotros sabremos en qué momento predicar, cuándo predicar y cuándo vamos nosotros a callar. ¿No? Si dos personas están peleándose casi violentamente y yo voy y en medio de eso trato de hablarles del Evangelio, ellos van a pisotear esa verdad. Ellos van a pisotear esa verdad porque en esos momentos no están para escuchar eso. En esos momentos están queriendo cada uno de ellos, ¿no? Imponer su razón. Entonces debemos tener mucho cuidado en qué momento nosotros y de qué manera nosotros llevamos el Evangelio. Si es una persona violenta de carácter, no es que no llevemos el Evangelio. Sí, pero hay que saber el momento, el espacio, ¿no? Para poder llevar el Evangelio. Entre los casados a veces ocurre eso, ¿no? De repente hay alguien, uno de los dos, no conoce al Señor. Debemos saber el momento. No podemos estar. El desayuno, le hablo del Evangelio. El almuerzo, le hablo del Evangelio. La cena, le hablo del Evangelio. Y tú me puedes decir, pero el Señor nos manda que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Sí, pero si tú le predicas el Evangelio y encuentras una respuesta violenta en el desayuno, respuesta violenta en la cena, respuesta violenta todo el día, cada vez que tú le hablas del Evangelio, respuesta violenta, se empieza a burlar, empieza a blasfemar,
¿para qué vas a seguir con eso? ¿Para qué? Hay que buscar la manera inteligente de poder llevarle a esa persona el Evangelio, ¿no? Esto es lo que aprendemos de este principio. Porque es diferente hablarle, por ejemplo, a alguien que es muy moralista y cree que él no tiene necesidad de Dios porque es una persona muy buena que no hace nada malo. Es diferente llevar el Evangelio a una persona que está llena de culpabilidad, que se siente culpable por algo que ha hecho. Entonces son dos situaciones totalmente diferentes. Y lo tercero que aprendemos es que debemos tener cuidado de no oponernos a la palabra de Dios. Y este principio también aplica a nosotros. Cuidado con convertirnos en algún momento como perros o como cerdos cuando escuchamos la Biblia. Porque a veces como creyentes también nos podemos convertir como estas personas. Miren, dice en 1 Samuel capítulo 25 verso 17, cuando hablaban de Nabal, dice: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y de eso tenemos que tener cuidado, de no convertirnos en personas tales que nadie pueda hablarnos, que nadie pueda decirnos cómo estamos viviendo, porque cuando nos convertimos así, nos convertimos como en perros, como en cerdos, que no escuchamos ya el Evangelio. Jóvenes, ustedes que se exponen constantemente al Evangelio y que cada uno de nosotros nos exponemos domingo a domingo al Evangelio, y si estamos en iglesia de hogar, en las iglesias de hogar, escuchando el Evangelio, cuidado que nos convirtamos como estos perros, como estos cerdos, que tengamos nuestros corazones cerrados y que nadie pueda hablarnos, nadie pueda decirnos nada. Lamentablemente a veces hay creyentes así, que uno ya no le puede decir nada, no hay forma como decirle. Y lo más triste es que si ya no recepcionan ni el Evangelio, entonces, ¿cómo es, cómo se puede ayudar a esta persona? ¿Cómo esta persona inclusive puede obtener la salvación? Y debemos tener mucho cuidado en no llegar a este punto, en no llegar a este punto que las personas no puedan ni hablarnos a nosotros, no puedan ni decirnos las cosas porque reaccionamos mal, porque de repente somos tan orgullosos que creemos que tenemos la verdad y ya nadie quiere hablarnos. Debemos tener mucho cuidado con llegar a este punto. Entonces es un principio muy interesante, muy amplio para poder aplicar en muchas situaciones en nuestras vidas. Pero recordemos que previamente el Señor nos dice que hagamos un justo juicio. No hagamos valoraciones a priori según nuestro propio parecer, sino miremos los frutos para poder catalogar estas situaciones. El principio es: el Evangelio es algo tan precioso, es tan hermoso, es una joya, son perlas preciosas, es una verdad santa, que debemos llevarla a todos, sí, pero cuando ya hay respuestas de este tipo, el Señor nos dice: ahí nada más, paremos. Paremos y solamente empecemos a orar por esa situación y por esas personas. Oramos. Amado Padre, te damos gracias por este día, por tu palabra, Señor. Y te pedimos que tú nos enseñes, Señor, a tener el equilibrio en esta situación, mi Dios. Señor, porque nuestra tendencia como humanos es a levantar juicios, Señor, rápidamente contra personas, a levantar juicios a veces bastante duros con personas. Y Señor, tú nos has enseñado a través de tu palabra que no debemos hacer eso. Pero también nos dices, Señor, que sí debemos aprender a catalogar a las personas para saber cómo llevarles el Evangelio, cuándo llevarles el Evangelio, mi Dios. Y si es que tenemos que llevarles el Evangelio, mi Dios. Señor, te damos gracias, pero necesitamos tu ayuda, Señor, para que cuando cataloguemos a esas personas, Señor, o esas situaciones, no lo hagamos con un juicio injusto, Señor, sino tú nos ayudes a valorar de manera correcta a la persona, a las personas, a la situación, amado Dios.
Señor, te damos gracias y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros para no tapar nuestros oídos a tu palabra, no tapar nuestros oídos al Evangelio, sino aprender a caminar, Señor, en ti. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, el Evangelio es tan precioso, es una joya preciosa, así es que valoremos en nuestras vidas esa joya preciosa. Hasta la próxima.